Bienvenidos a todos los amigos que nos ven por este canal de Fe y Política, a toda la diáspora, a los pajaritos, a las pajaritas, a mis aves nacionales, cómo están los torgoces y las torgosas. No importa desde dónde nos vean, Australia, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, Italia, no importa, Estados Unidos, Canadá, México y desde luego nuestro querido país, El Salvador. Gracias por estar en sintonía de este canal, gracias a todos aquellos que nos apoyan con un supercel, gracias por dejar su super chat o lo que sea, pero al que deje un comentario o un like, con eso nos ayuda bastante. Hoy traemos un temazo de algo que sucedió en una reciente entrevista, Pulso Ciudadano creo, en donde el Chino Flores y Will Salgado, dos zorros políticos o dos viejos zorros políticos o dos zorros políticos o dos viejos políticos, depende como usted lo quiera decir, estuvieron en una entrevista recientemente y parece que se dijeron de todo, pero aquí vamos a recordarle un poco quién es realmente el Chino Flores, porque me parece bastante acertada, aunque uno que le diga a la otra es como que el comal le diga a la otra. Así que quédese, vaya compartiendo y digamos todos juntos, damos inicio. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Política vista de otra manera. Todo lo que buscas en información. Devuelvan lo robado. Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Opiniones y más. Devuelvan lo robado. Infórmate aquí a toda hora. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Los ignoran porque son cómplices de lo que está pasando y no hacen demandas. A ver, entonces esa parte es precisamente la que uno debe de debatir. Muchos de los problemas. El chino habla como que si nunca el FMLN gobernó, ¿eh? Habla como que si nunca fueron gobierno. Habla como que si no tuvieron el mando de este país 10 años, de que resolver los problemas económicos, de resolver el desempleo, de resolver el problema de inseguridad y de delincuencia. 10 años tuvieron para hacerlo y habla como que si nunca gobernaron, y es el máximo líder, la máxima cabeza de ese partido ahorita. O sea, y con mucho orgullo. No, hombre, eso para mí, chino, es cinismo. Bien, mire, si usted va manejando ahí en el freeway, solo escúchenos, coméntenos por qué freeway va. Dígame por dónde anda, por favor, ahí escriben en los comentarios. Pero mire, después de ver este video, después de escuchar esta reacción, yo me tengo que hacer muchas preguntas al respecto. Pero hoy quiero que hablemos de memoria y de historia, sí. Y sobre todo de responsabilidad política. Porque aquí parece que a muchos, y la memoria selectiva, como que a algunos se les va la chaveta. Porque hay que recordar que en El Salvador, algunos líderes, y en especialmente el secretario general del FMLN, Sopamán Flores, decidió hablar como que ellos no hubieran gobernado. Así le dijo Will Salgado.
Como si la década en que tuvieron el poder, se lo dijo, fuera solo un mal sueño colectivo. Pero ¿saben qué? La memoria de los salvadoreños es terca. Sí. Los datos ahí están. Y todos son implacables. El actual secretario del FMLN, sí, Sopamán Flores, que es la actual cabeza visible del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, habla con una soltura hipócrita que sorprende. Él se presenta a cualquier lado que va como el gran opositor. Se presenta como un crítico feroz de los males nacionales. Como si él nunca hubiera tenido la oportunidad de cambiar las cosas, como alcalde y como diputado. Pero, ¿de verdad crees, Chino, que el pueblo salvadoreño olvida tan fácil? ¿De verdad, Sopamán, pensás que podés dar lecciones de ética y gobernabilidad sin que nadie lo recuerde? ¿Vos pensás que nadie se va a acordar de lo que realmente fue el FMLN en el poder? ¿Vos pensás que los salvadoreños se les ha olvidado lo que ustedes fueron como gobierno? Repasémoslo con datos si querés. Y con memoria. Sí, lo más importante. Lo que fueron los gobiernos de Mauricio Funes, ex asilado en Nicaragua del año 2009 y 2014, que ustedes mismos advirtieron para que fuera prófugo de la justicia. De eso se te olvidó ya, pero bueno, ese es otro tema. Y desde luego del otro asilado en Nicaragua, Sánchez Serén, quien estuvo al mandato del Ejecutivo entre el año 2014 y el año 2019. Bien. Vamos a hablar, si querés, empecemos con el tema de siempre. Vamos a hablar de la corrupción al más alto nivel. Sí. Quiero hacer memoria un poquito. Me recuerdo que Mauricio Funes, que fue su primer presidente con la bandera del FMLN, porque antes ustedes no habían ganado absolutamente nada en el Ejecutivo, llega en aquel entonces ante aquella marea roja que tengo bastante presente. Él llega con un discurso primero de cambio. Sí, claro. La pregunta era de cambio para quién. Y segundo, llegó con un discurso de transparencia. Y como cualquier político de turno, prometiendo acabar con la corrupción. Bien. ¿Cuál fue el resultado? Chino, ¿te quieres que te recuerde? Mauricio Funes, aparte de terminar con la Michi, terminó prófugo, asilado en Nicaragua, acusado de desviar más de 351 millones de fondos públicos. Y vos hablas de corrupción. ¿Qué eras vos en ese entonces? ¿Diputado o alcalde? Te recuerdo que la fiscalía lo acusó de lavado de dinero, por si ya se te había olvidado, aparte de enriquecimiento ilícito y peculado. Su círculo cercano, incluido exfuncionarios y familiares, también enfrentan cargos. Es que parece que muchos de los funcionarios de tu partido parece que tienen bastantes carguitos de los cuales tienen que dar cuentas. Pero si querés,
Vamos a hablar, vamos a ver. ¿Recordás, Sopamán, el escándalo de los sobresueldos? Se lo voy a volver a repetir. ¿Te acordás de aquella situación, cómo se manejaba, solo porque antes se hacía? ¿Te acordás de los sobresueldos? Que bajo Funes casi que fue una institucionalización de los sobresueldos. ¿Te recordás que la entrega de dinero público, bajo la mesa a funcionarios y también a aliados políticos, como aquel señor que decía de que parecía que era un gobierno de la democracia cristiana, porque recibía $30,000 mensuales? ¿Para qué? Solo para levantar la mano. Te apuesto que ese no era dinero personal, porque si fuera dinero personal, dudo mucho que hubiese sido así. Es muy fácil negociar con otras personas cuando el dinero no es tuyo. Aparte de eso, el fracaso de tanto lo que venís criticando. Pero a nosotros no se nos olvida del fracaso en seguridad. Te voy a recordar, porque parece que se te ha olvidado, no sé si era diputado o alcalde, que va, pero estaba dentro del partido. Acabas de decir que acabas de cumplir 45 años dentro de ese partido y orgulloso. Sí, orgulloso de qué. Acordémonos que el fracaso de Funes en seguridad fue cuando él también, dentro de su gobierno, implementó aquella famosa tregua. ¿Sí? ¿Y con quién fue la tregua? ¿Con los vendedores? No. ¿La tregua fue con los motoristas? No. La tregua fue con terroristas, pandilleros, porque no tenían la capacidad para poder controlar este mal que ustedes provocaron. ¿Y por qué no lo controlaron? Porque ustedes eran parte de ese problema. Habían muchos de ustedes que estaban ahí, muchos pandilleros. Esto fue más o menos en el 2012, si no me recuerdo. Si no, corríjanme. Ustedes negociaron con líderes criminales. Tu partido, del cual te sentís orgulloso, negoció con líderes criminales. Pues ya se te olvidó. Ya se te olvidó. ¿Sí? Esto lo hicieron bajo la mesa como siempre. Le otorgaron beneficios en las cárceles que todos vimos. Todo el mundo se enteró. En una época donde las redes sociales, te podás imaginar, Chino, que las redes sociales de hoy hubiesen estado en el 2012, así con esa intensidad, de lo que nos hubiésemos enterado. ¿Cuál fue el resultado? En números, un breve descenso artificial en las cifras de homicidios. Después ya sabemos qué pasó. Un repunte brutal de la violencia y el fortalecimiento de estas estructuras criminales. El pueblo, la gente, nosotros como salvadoreños perdimos confianza en todo. Como salvadoreños creíamos, pero fuimos engañados vilmente por tu partido, donde se perdió la confianza en las instituciones, en la policía y sobre todo en la justicia. Sí. Tuvimos una economía estancada en su totalidad. Te recuerdo de aquella famosa fábrica de empleos, que por cierto creo que solo era para aquellos que levantaban la mano izquierda y ondeaban la bandera roja en algún lado. Lo que ustedes le conocen como cuota política. Aquella que ustedes mismos le quitaban el dinero porque necesitaban, ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Partido o campaña? ¿Qué sé yo?
¿Te recordás que el desempleo juvenil se mantuvo alto siempre con los gobiernos de ustedes? ¿Te recordás de lo que siempre hablas de este gobierno? Pero se te ha olvidado de que miles de salvadoreños continuaron migrando por falta de oportunidades. El crecimiento económico nunca superó el 2% anual. ¿Sí? Te recuerdo que en salud y educación prometieron hospitales y escuelas de calidad. ¿Cuál fue el resultado? Obras inconclusas, mala administración y servicios públicos colapsados. ¿Te recordás del hospital de Nejapa, por ejemplo? Fue inaugurado sin estar terminado ni equipado. Ya se te olvidó esto, chino. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó el nepotismo y el clientelismo que tenían. Funes llenó los aparatos estatales de familiares. O ya se te olvidó. Llenó el gobierno de amigos y activistas de tu partido. Tu partido. Muchos de ellos ni experiencia tenían. Yo creo que muchos ni leer podían. Y no solo fue la corrupción en los gobiernos de Funes. Ya se te olvidó la corrupción y la falta de transparencia de Sánchez Serén, el segundo presidente del FMLN, el que prometió corregir los errores de Funes. ¿Qué hizo su gobierno? Fue señalado por opacidad en el uso de fondos públicos, contratos dudosos y manejo discrecional del presupuesto. Ya se te olvidó. Varios de sus ministros y funcionarios enfrentan investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito. O ya se te olvidó que hasta mareado te haces cuando te preguntan. Nos dejaron una economía en crisis. Durante el mandato de Sánchez Serén, la economía se estancó aún más. La inversión extranjera cayó. El desempleo siguió alto y la informalidad laboral se disparó. El país experimentó una de las peores crisis fiscales. O ya se te olvidó, Sopamán, con atrasos en pagos a proveedores y amenazas de impago de deuda estatal. Es que parece que tenés una memoria muy selectiva. Y de un tema que no te gusta tocar nunca y que siempre evadís. Cuando hablamos de la seguridad de los gobiernos de Sánchez Serén, porque la violencia y la criminalidad siguieron siendo la norma en tu gobierno, del partido que tú representás. El gobierno de ustedes fue tan incapaz de controlar a las pandillas y sobre todo a la población que siguió viviendo bajo la sombra de la extorsión y el miedo. El plan El Salvador Seguro fue otro fracaso. Sí. Fue un fracaso rotundo, para que no se te olvide. Más de 20,000 homicidios durante tu gestión. Perdón, la gestión de tu partido, pues. Una educación y una salud en deplorables condiciones. Nunca hubieron mejoras sustanciales, ni en infraestructura, ni en escolaridad, ni en los hospitales. Sí, ni en los hospitales públicos. Los maestros y médicos siguieron protestando por salarios y condiciones laborales. La calidad educativa, desastrosa, entre las peores de la región. El Nuega Gator recibió la calificación más baja de la historia. Terminó su mandato con la peor nota presidencial desde la firma de los acuerdos de paz, según encuestas nacionales. El rechazo popular era abrumador. Y ahora, Sopamán,
con todo este historial, ¿de verdad te sorprende que la gente los ignore? ¿De verdad crees que la gente va a salir a la calle a defender al FMLN después de una década de corrupción, inseguridad, desempleo y promesas que se quedaron ahí en el papel? Vos hablas como si nunca hubieran tenido el poder, como si todo fuera culpa de otros, como siempre, como si el FMLN no fuera responsable de nada. Eso, Chino Flores, no es liderazgo. Eso es cinismo en estado puro. Es como ver a un chef que envenenó a sus comensales regresar al restaurante a dar clases de cocina saludable. O a un árbitro que vendió un partido exigiendo ahora juego limpio. Por favor. Cuando la prensa denunció la corrupción de Funes, ¿qué hicieron ustedes? Te lo voy a recordar para que no se te olvide. Cuando la prensa y los periodistas denunciaron la corrupción de Funes, ustedes atacaron a los periodistas y los llamaron enemigos del pueblo. Cuando el pueblo protestó por la inseguridad, ¿ustedes qué hicieron? Criminalizaron la protesta y culparon a la derecha recalcitrante. Sí. Cuando los jóvenes pidieron empleo, ¿qué ofrecieron? Programas temporales, contratos basura y promesas vacías. Y ahora, después de todo eso, el FMLN se presenta como la víctima o como los grandes defensores de la democracia. No, pues guau. Hoy sí, pues guau. Por eso te ignoran, Chino. Porque la gente y el pueblo no van a olvidar. Porque la corrupción, la inseguridad y el desempleo de los gobiernos del FMLN no se borran con discursos ni con palabras ahora disonantes. No basta con tu papel de víctima. Ya sabemos que culpar a otros es tu oficio. ¿Por qué no rendís cuentas de tu partido? Es que vos no gobernabas o no eras el secretario en ese tiempo, ¿verdad? Mientras ustedes sigan negando su responsabilidad, el pueblo va a seguir recordando cada uno de sus actos de corrupción. Porque el FMLN, bajo tu cargo, bajo el cargo de Funes, de Sánchez Serén, son sinónimos de corrupción, de fracaso y de cinismo. Me gusta esa palabra. Así que, Chino Flores, la próxima vez que te subas o estés en una entrevista a dar lecciones de moral, recordá que el pueblo tiene memoria, los archivos no mienten y la historia no se borra en programas de televisión. Porque como dice el dicho, el que no aprende de su historia está condenado a escuchar al Chino Flores, porque ahora da cátedra de ética política. No, pues guau. Y ustedes, los que están ahí, suscríbanse, dejen su poderoso cel. ¿Qué piensan de todo esto? Los leo en los comentarios. Cuídense mucho. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Por cierto, mañana hay un video que les va a llamar poderosamente la atención sobre una supuesta o un supuesto amorío del Chino. Besotes para todos. Nos vemos el día de mañana. Saludos a todos. Política y fe, vista de otra manera.